Vamos a leer la palabra del Señor en capítulo 8 de Lucas, capítulo 8, versículo 40 al 48. Si ya lo encontraron, digan amén. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Gloria a Dios. Lo voy a leer otra vez, no sé si le gustó. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. Gloria a Dios. Esta mañana va a salir poder de Dios aquí también. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder? Gloria a Dios. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha salvado. La fe que provoca milagros. Hay una fe que provoca milagros. En todo el mundo escuchamos decir a la gente: yo tengo fe, pero no sucede nada. Pero hay fe que provoca cosas maravillosas, cosas grandes en la vida del hombre y de la mujer. No importa la circunstancia, no importa dónde tú estés, no importa cuántos años tengas de enfermo, de estar pecando, de vivir desangrándote. Hay una fe que provoca milagros. Y eso es cuando vamos a Jesús. Aquí parece que en la historia esta, como parece, empieza hablando de Jairo, y parece que Jairo como que, parece que a la mujer como que le arruinó un poco la cosa a Jairo aquí, ¿no? Porque el enfoque era que Jairo comenzó con su angustia y con su desesperación buscando ayuda, porque su hija estaba, ¿qué? Casi muriéndose. Vamos a decir un poquito un trasfondito de Jairo ahí. Jairo era un principal de la sinagoga en Decápolis, históricamente. Pero este hombre, dice que la Biblia que inicia ahí el versículo 40 diciendo que era el principal, era el más importante dentro de la sinagoga, donde algunas veces Jesús había estado allí. Entonces, estando en una desesperación profunda en su hogar como padre, sintió la necesidad de buscar ayuda, porque ya no funcionó ni la religión, ni la sociedad, ni los que lo rodeaban, ni nadie podía hacer nada tampoco por él. Aunque él tenía una posición muy grande, rico, además tenía muchas cosas que podía solucionar con el dinero, pero hay cosas cuando todo se termina y nadie puede solucionar nada más que solo Cristo Jesús. Y ahí está donde a veces la gente no acude a quien deben acudir. Terminan todo, hacen todo lo que pueden,
van al vecino, van al compadre, van a la comadre, van a cualquier lado, pero no van a Cristo. Pues este hombre estaba igual. La religión no podía hacer nada. Imagínense, era rico y era el principal, era muy famoso, era muy grande entre el pueblo. Todo el mundo lo conocía. Todo el mundo sabía acerca de él. Pero mire aquí el asunto. Jesús siguió caminando. ¿Por qué dejó Jesús aquí en esta historia? Prácticamente Jesús dejó que la niña muriera. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Lázaro? Cuando llegaron sus hermanas desesperados y llegó la noticia de Jesús: Jesús, tu amigo ha muerto y no llegaste. Jesús dice que todavía se esperó otros 2 días para seguir predicando el evangelio y después iba a ir allá donde su amigo. Parece que en nuestra mente lógica, en nuestra mente intelectual no tiene sentido eso, ¿no? Cuando hay urgencia, ¿qué se hace? Correr, ¿verdad? Pero el Señor tiene todo bajo control. A Él no importa que si pase 1 día, 2 días, 3 días, 4 días y ya llegue. De todas maneras es el que da vida. Él es el que levanta. Él es el que nos restaura. Él es el que nos salva. ¿Y sabe qué? La palabra salva aquí en este pasaje, cuando el Señor habló de salvar, estábamos hablando con nuestro pastor principal. La palabra salvar significa estar completo, entero, cabal, restaurado, normal. No significa solamente salvación como cuando alguien es salvo que dice yo fui salvado por Cristo. No, alguien es rescatado de alguna circunstancia, pero es el mismo, ¿verdad? Cuando usted lo sacan de un hoyo o lo sacan de alguna circunstancia, lo sacan de ahí y lo salvan, pero usted es el mismo, su mismo nombre y todo. Pero en este caso, cuando Jesús habla de la mujer y de este pasaje, está hablando de un salvo que es restaurado, completado, que es todo en un sí, ¿verdad? Que la mujer. Pero hay 3 razones que quiero llevarles nada más, solo para hacerle un breve recorrido a Jairo. 3 cosas que creo yo que sucedió porque Jesús siguió con la mujer y lo dejó a él a medias allí. Jesús se detuvo para demostrar lo importante que era lo que tenía que enseñar acerca del reino de Dios. Jesús vino para enseñar y predicar el reino de Dios. Algunas veces los creyentes nos confundimos y creímos que Jesús vino para sanar y solo sanar y solo sanar. Jesucristo vino para salvar. Jesucristo vino para restaurar. La prioridad de Jesucristo era predicar el reino de Dios, el reino de los cielos. No vino Jesús como un curandero, nada más. Jesús sanó a muchos por misericordia y porque su compasión era hacia aquellos que sufrían, y Él también tenía el poder de sanarlos también. Pero su prioridad era salvar. Y se quedó todavía Él un poco ahí enseñando. Aunque era una cuestión de vida o muerte, Jesús prefirió enseñar el evangelio a la gente, enseñarle la salvación. Los que rechazaban a Cristo no miraron esto con mucho agrado. Dijeron: ¿cómo es eso que vino a pedir ayuda a Jairo y ahora no lo atendió? Pero Jesús tenía todo en control. Jesús sabía lo que iba a hacer. ¿Cuántos saben que Jesús sabe lo que va a hacer en tu vida? Dígale a su vecino: Jesús sabe lo que va a hacer en tu vida, dígale. Él sabe lo que va a hacer en tu vida. Nosotros no sabemos. La otra parte es que Jesús hizo que Jairo esperara con el fin de enseñar que la fe vale más que las riquezas. Le enseñó que la fe vale más que las riquezas. ¿Cuánta gente tiene mucho dinero? ¿Cuánta gente tiene todas las opciones de poder hacer cosas? Pero hay cosas donde tiene un tope, ya no puede de ahí, ya no pasa. Puedes tener dinero y no compras felicidad. Puedes tener dinero y no compras salud. Puedes tener dinero y hay cosas que no las puedes comprar. Compras todo lo que hay aquí en la tierra y todo, pero no puedes comprar tu salvación. No puedes comprar la salud espiritual. No puedes comprar aquello que es eterno. No se puede comprar. Pero Cristo es el que ofrece una vida eterna, salvación eterna. Todo lo de Cristo es eterno. Gloria a Dios. La otra parte por la que considero que Jesús también se tardó en esto es que Jesús permitió que la hija de Jairo muriera para hacer glorificado su nombre y resucitarla de entre los muertos. 3 cosas, 3 veces Jesús resucitó muertos. A la hija de Jairo, a Lázaro y al hijo de la viuda de Naín. 3 resurrecciones. Y esta es una de ellas. ¿Pero para qué?
para que el nombre de Cristo sea glorificado. Gloria a Dios. ¿Se recuerdan aquella historia del ciego del capítulo 9 de Juan, cuando le dijeron a sus padres, vinieron los fariseos y diciéndole, ¿quién pecó, este o sus padres? Estaban cuestionando que quién había pecado, quién no había pecado. ¿Y qué dijo al final en la historia? Dice, no es que ninguno de estos ha pecado, le dijo Jesús. Lo que pasa es que eso pasó para que el nombre del Señor sea glorificado. Porque el nombre del Señor tiene que ser glorificado en medio de todas las circunstancias. Posiblemente hay veces que no dan ganas de glorificar a Dios. Posiblemente las problemas, las enfermedades, las desoluciones, las tristezas, las calamidades no dan ganas. Pero en todo tiempo hay que dar gracias a Dios. Y eso es lo que el Señor quería demostrar. Que cuando resucitara a su hija, entonces el nombre del Señor iba a ser glorificado. Él sabe. Es lo que me encanta del Señor. Por eso es que no podemos cuestionar. ¿Por qué yo? Podría haber sido Jairo. ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Cuántos han estado en ese zapato? Cuando dice uno que está sufriendo, dice, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí me tocó? Pues no tenemos ninguna corona nosotros que nos afiance, que nosotros no. A todos nos pasa lo mismo. Podemos sufrir, podemos tener circunstancias, pero nosotros los que hemos creído en Cristo tenemos una esperanza, tenemos una diferencia a quién acudir y corremos al lugar correcto, que era donde Jairo fue, al lugar correcto y con quién debía de ir. ¿Cuántas veces la gente prueba diferentes maneras y no le funciona ni una? Porque no van al lugar correcto, no van a la persona correcta. Jairo fue a la persona correcta y aún así tuvo que esperar. ¿Cuántos son pacientes? No nos gusta esperar. Fíjese bien que alguna vez hemos depositado nuestra fe o nuestra confianza en algo o en alguien y nos descreditan. Más bien se saben todo el problema, todo lo que nosotros decimos, todo el mundo lo sabe y no le dan a uno ninguna solución. Algunas veces nos hemos equivocado y algunas veces hemos acertado en lo que hemos hecho. Pero en esta historia que continúa, la otra parte de esta mujer es muy interesante. En ella la fe enciende una esperanza. Porque desde hacía 12 años esta mujer padecía de flujo de sangre. Los hombres tenemos que leer mucho para entender todo esto. Las que entienden más son las mujeres. La Biblia no nos da su nombre, su condición, pero esta mujer estaba en un problema crónico, bien fuerte. Lo más profundo y lo más seguro es de que algunos dicen que esta mujer ya tenía una anemia crónica por su pérdida de sangre constante por 12 años. Inclusive en el libro de Marcos, Jesús le llama a esta enfermedad azote. Era un azote, que en este caso significa que estaba en una calamidad tremenda de sufrimiento por 12 años. Esta enfermedad le comenzó cuando acababa de nacer la hija de Jairo, porque la hija de Jairo dice que tenía 12 años, la que murió, y esta mujer tenía 12 años de estar sufriendo. Mire, algunos dicen que coincidencia, ¿verdad? Pero tenía un problema esta mujer. Su enfermedad afectaba toda su vida, no solo de ella, sino de la familia. No se dice si era casada o era soltera, pero si era casada, no podía estar con su esposo. En el aspecto maternal, si tenía hijos, no podía estar con sus hijos, porque era una mujer considerada, de acuerdo a Levítico capítulo 15, 25 al 30, dice que se consideraban inmundas cuando estaban en ese estado. Imagínese usted. Y en el aspecto hogareño tenía que tener sus propias cosas, su cuchara, su cama, sus utensilios de sanitario, todo, porque no podía juntarse, porque el que se juntaba con esta mujer se consideraba inmundo. Otro, no podía ir al templo. Como decían en mi tierra, Dios me guarde que se acercara al templo. No podía ir al templo, era impura.
En la vida social, cuando andaba en la calle, nadie se le acercaba. Nadie, parecía como que tenía lepra. Nadie se le acercaba porque al que tocaba y se daban cuenta que lo había tocado, era inmundo. ¿Cómo afecta la enfermedad física cuando se vuelve crónica por mucho tiempo? La gente va en decaimiento, va sintiéndose débil, hasta que si no hay cura, va hacia la muerte. ¿Cuántas veces hemos estado sufriendo en el aspecto espiritual? Yo no sé si alguien aquí esta mañana ha sufrido en un aspecto espiritual toda su vida, y en el medio ambiente donde ha estado, donde camina, donde va con sus amigos, con la gente, donde va, y sigue sufriendo por mucho tiempo, a solas, sin decirle a nadie, solitario. Porque hay mucha gente que es como el llanero solitario, solita. No le digo a nadie, y no le digo a nadie. Hay gente que ha sufrido toda su vida desde la niñez. Encontré una señora una vez, anciana ya de 80 y pico de años, que sufrió, fue maltratada cuando era niña y a nadie le decía. Y una vez resultó diciéndonos la historia, y tenía 80 y pico de años y todavía lloraba de lo que le habían hecho cuando era niña de 10 años. Tenía eso en su corazón toda su vida y a nadie se lo contaba. Pero no sé si usted ha sentido descarga cuando estamos pesados en una circunstancia difícil, y luego vamos al Señor y oramos y descargamos, porque Cristo dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué descanso cuando vamos a Jesús. Qué delicioso ir a Jesús. Qué precioso estar en los brazos del Señor. Nada nos falta, gloria a Dios. Y eso era lo que le pasaba a los discípulos aquí. Anteriormente a estos milagros, Jesús se les aparece en la tempestad en el mar cuando iban en la travesía hacia el mar. Y luego Jesús echa fuera a los demonios, a un endemoniado de Gadara. Y luego los discípulos solo mirando todo bien bonito aquí. Y no había hallado Jesús tanta fe como encontraba en otras personas que no eran judías. Y estaba dándoles una lección profunda a los discípulos de que los creyentes hay que tener fe. ¿Cómo demostramos nosotros cuando vamos a otros de tener fe si nosotros no pasa nada en nosotros? ¿Cómo cuenta usted experiencia si no nos pasa nunca nada en la vida? Tiene que pasar algo para que tengamos experiencias de contar lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones. Había sufrido mucho de muchos médicos. Marcos dice que habla un poquito diferente, dice que Lucas dice que había visitado muchos médicos, pero Marcos dice que había hecho mucho daño, le habían hecho los médicos. Yo no sé si habían hecho prácticas con ella nada más y la llevaban, no le habían dicho realmente qué problema tenía en cuanto a su salud, sino que solo la llevaban dándole una pastilla aquí, otra pastilla allá, y bueno, ahora nos podemos imaginar nosotros qué hacen con uno ahora, ¿no? Dice que había sufrido mucho de muchos doctores. ¿Qué idea da eso? Que ya había visitado, le decían: vaya con el doctor que a mí me ha funcionado, ella me ha tratado por 10 años, por 20 años, este es bueno para, mira que como yo lo conozco, pero no le funcionó ni uno. Algunos posiblemente le daban hasta remedios caseros, yo no sé, pero entremos a nuestro ambiente hispano, ¿no? Un poquito. ¿Qué hace la gente ahora? ¿Cómo salen doctores por todos lados? ¿Les duele el estómago? Ay, tómese una agüita caliente, el agua de cola de caballo, y se toma 2 en la tarde y 2 en la noche. Por donde quiera salen doctores, ¿no es cierto? Que le duele la cabeza, tómese hojas de no sé qué, de menta y de esto, y le mencionan nombres raros a uno ahí. Caliéntelo y lo cuela y se lo toma, es bueno. Y va por allá hay otra. Por todos lados nos dan medicina y ni una funciona a veces. ¿A cuánto les ha pasado así? ¿Ah? Nuestras madres, nuestras abuelitas eran buenas para eso. Nos decían: no, qué doctor ni qué nada. Tenía uno un dolorcito de algo, iba a traer agua de algo, de hoja de esto, y ya le daban a uno. A veces funcionaba y a veces no. Pero a esta mujer no le funcionaba nada. Saber qué había hecho ya, porque los doctores ya no pudieron hacer nada sobre ella. Estaba desahuciada,
Estaba ella experimentando falsas esperanzas. Los tratamientos habían sido drásticos. Como dije anteriormente, tal vez estaban nada más ensayando con ella, no sé. Pero para lo que los hombres es difícil, es posible para Dios. Eso sí es seguro. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Eso los creyentes lo decimos con toda seguridad. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Había gastado ahora todo lo que tenía. Yo creo que nos vamos identificando con esta historia. Muchos hemos gastado dinero y todo lo que tenemos, abogado, y no han podido hacer nada. A veces nos han dicho que nos van a dar esto, que nos van a dar el otro, y nada funciona. Hemos buscado muchas cosas y nada. Ahora esta pobre, imagínense, ahora vamos tras la historia. Está pobre y enferma. Qué triste estar pobre y enfermo. Al menos a algunos les da esperanza el dinero cuando tienen, mientras están vivos. Pero esta pobre ya no tenía nada. Había gastado todo y esperanza ya no había en ella. Había gastado todo y no había encontrado la salud. Había probado de todo médicamente, pero tampoco había funcionado. Hasta los remedios caseros no funcionaron. Los remedios humanos son ineficientes contra las enfermedades espirituales. Un té no te puede hacer felicidad espiritual. Una hamburguesa no te da felicidad espiritual. Ni que vayas a Chick-fil-A o In-N-Out, que es lo que más persigue la gente. No te da salud ni alegría espiritual. Lo espiritual no se cura con hamburguesas. Lo espiritual no se cura con dinero. Lo espiritual no se cura con medicina. Lo espiritual no se cura con nada que hagamos. Lo espiritual se cura cuando nosotros acudimos a Cristo, como hizo la mujer, abriéndose paso en medio de la multitud. Aunque tenía muchas circunstancias difíciles en su vida que tuvo que vencer, ella iba atrás de la correcta ayuda ahora. Al fin volvió en sí como el hijo pródigo. Dijo, no, ya gasté todo en mis médicos y en cuanta cosa probé. Ahora mejor voy a ir a Cristo, porque dice que ya había oído hablar de Él. ¿Cuántos han oído hablar de Jesús? Posiblemente tú solo has oído hablar de Jesús, pero no has experimentado un encuentro con Jesús en tu vida. No has experimentado un encuentro de sanidad espiritual en tu corazón. Un encuentro de salud aún física en tu cuerpo. Si tú permites hoy este día, será tu día que vas a sanar. Será tu día que vas a recibir lo que has buscado por muchos años. No importa que hayas estado en soledad. No importa que hayas estado en una circunstancia donde nadie te entiende. El Señor sí nos entiende. El Señor sí, David, el Señor sí da aquello que no te pueden dar. Porque Él es todo y todo en nosotros. Gloria a Dios. Ella no estaba dispuesta a morir en esa condición. Hay algunos que se conforman y dicen, yo creo que de esto voy a morir. Y ahí está el problema. Yo creo que de esto ya no me voy a levantar. ¿Cuántos han oído eso? Fuimos a visitar a un hermano un día al hospital, no es de aquí de esta iglesia, y era amigo de otro lado. Y le dije yo, estábamos animándolo, que confiara en el Señor, que el Señor tenía poder para sanarlo y para levantarlo. Y no, dijo, yo creo que aquí ya no, aquí voy a colgar los guantes, creo que nos dijo. Aquí voy a colgar los guantes, dijo. ¿Qué estaba diciendo? Estaba confesando con su boca, estaba declarándose que así como estaba en esa condición, así va a morir. No se declare usted así cuando esté en problema y ya no puede. No crea que ya no hay esperanza. No crea que su problema es el más grande. Hay otros problemas más grandes que el que usted tiene y yo tengo. No se arrastre hasta el suelo para decir que ya no hay nada. Tal vez nos podemos arrastrar como la mujer para buscar ayuda, pero no para quedarnos ahí arrastrados y tirados, porque hay esperanza.
hay esperanza. Eso es lo que estamos hablando. La fe provoca milagros. Cuando la gente está desesperada, yo he experimentado en mi vida, no sé si usted, pero cuando estamos desesperados, como que nuestra fe aumenta, ¿no? Como que nuestra fe va más para arriba. Cuando tenemos todo, como que nos acomodamos. Cuando no pasa nada en nuestra vida, como que nada. Pero cuando viene, nos remenean así, nos mueven, como sacuden el árbol con fruta, que hay que hacer. Como que entonces sí, como que quiere haber fe. Como que quiere que tengamos algo, ¿verdad?, ahí en nuestro corazón. Entonces viene el milagro. El milagro hay que provocarlo. El milagro no viene así de regalado. Hay que hacer algo. Hay que provocarlo. El Señor dijo: donde 2 o 3 reúnen mi nombre, ahí estoy yo. Pero hay que hacer algo, hay que adorarlo. Hay que levantar nuestras manos, hay que decir amén, hay que decir aleluya para provocar, ¿o no? Pero si estamos solo ahí, el Señor puede estar ahí, pero si estamos quietos y no hacemos nada nosotros de nuestra parte, no pasa nada. Tenemos que provocar que nuestra fe aumente, porque la fe provoca milagros. ¿Cuántos creen que la fe provoca milagros? Esta mujer había probado todo. Ilustra que los remedios no funcionan. En algunas veces, para las cosas espirituales no funcionan los remedios, ni caseros, ni médicos, ni nada. Lo que funciona nada más es cuando nos encontramos con nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y no solo nuestro Salvador, como aprendimos anteriormente, no solo como nuestro Salvador, porque conocen al Señor como Salvador, pero no lo conocen como Señor, ni lo conocen como Maestro. Hay que conocerlo con las 3 maneras: nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro Maestro. Ya esta mujer ya había oído hablar de Jesús. Muchos oyen de Jesús. Sí, yo adoro a Dios. Dice: yo aquí estoy en mi casa, yo leo la Biblia, yo hago esto, yo hago lo otro. Y todos hemos oído hablar de Jesús. Hasta los borrachos han oído hablar de Jesús. Los drogadictos han oído hablar de Jesús. Todo el mundo ha oído hablar de Jesús. ¿Pero qué está haciendo? La gente no está haciendo nada. Solo oye hablar de Jesús, pero allá cuando viene, ya empiezan a mover el esqueleto y se dan la grande haciendo otra cosa. No, hay que hacer algo que provoque milagros en nuestra. Hay que hacer nuestra parte. Hay que hacer nuestra parte para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Esta mujer está provocando un milagro. Vamos por ahí bien, ¿verdad? Está provocando un milagro. Y van a ver qué precioso. Porque nada había aprovechado, antes le iba peor. Pobre, enferma, y ya no tenía nada, y cada vez le iba peor. La cosa se iba poniendo más difícil. No había nada más que hacer. Sus esfuerzos habían sido inútiles, su dinero había sido inútil, su esperanza era inútil. Porque ella oyó hablar de Jesús. La fama que Jesús curaba se volvió a encender la llama que en su corazón estaba apagada, y surgió una esperanza. Dijo él, cuando oyó hablar de Jesús, allá que andaba Jesús sanando a los cojos, a los enfermos, a los paralíticos, que calmó el mar y calmó, dice que había escuchado hablar de Jesús, oyó todos los milagros de Jesús, ya entró la fe. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si usted no oye, no tiene fe. Si usted no escucha palabra de Dios, no tiene fe. Por fin, después de tantos años, 12 años, hay alguien que tiene la respuesta. Para una mujer sana, tocar el manto de Jesús no significaría nada. Pero para esta mujer enferma significaba todo. Jesucristo le dice en el versículo 45, Jesús le dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: maestro, la multitud te aprieta y aprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido virtud de mí, poder de mí. Yo no sé cuánto tiempo tú has estado desangrándote, cuánto tiempo has estado buscando ayuda como Jairo y como esta mujer. Pero esta mañana, si tú confías en el Señor, este va a ser tu día. Si tienes fe para provocar un milagro, no importa cómo se llame tu enfermedad, no importa cómo se llame tu problema, si te levantas y corres a Jesús este día, es el día maravilloso, el día del Señor.
El día cuando tú recibirás lo que necesitas. Yo voy a invitar, si alguien en esta mañana ha entendido el mensaje. Jesús le dijo al final, cuando le dijo Jesús que había podido salir fe, dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Primera vez que Jesús le dijo hija ahí, esta mujer lo necesitaba. ¿Cuántos necesitan oír que Jesús les diga: hija, hijo, tu fe te salva hoy?